Hola, ¿qué tal amigos? Estamos el día de hoy en Huauchinango. Entrevistaré a un joven político, abogado, se ha dedicado todo el tiempo a estar del lado de la izquierda. Vamos a entrevistar a Jorge Luis Fuentes Carranza. Bienvenidos, esto es Casilla 18. Pues bien, hasta que se nos hizo poder contar con un gran ciudadano, una persona oriunda de Huauchinango, con padres nacidos en Huauchinango, tu vida la hiciste en Huauchinango, infancia estudiaste aquí. Jorge Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Casilla 18, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. ¿Cómo estás? Alexei, muchas gracias a ti por venir aquí. Aquí es tu casa. Y sí, pues un gustazo, ¿no? Que tengamos esta oportunidad de conversar. Fíjate que la que es de Huauchinango es mi mamá. Ok. Mi mamá es hija del doctor Carranza, quien fue el que fundó la clínica Sanatorio Materna del Carmen fue en el 53, o sea, ya hace 64 años. Una familia conocidísima aquí en Eh, Huauchinango. Sí, sí, la verdad es que mi abuelo tuvo la oportunidad como médico de trascender entre muchos huauchinanguenses de una generación anterior o dos incluso a la nuestra, ¿no? Claro. Ya a nosotros no nos tocó tanto su presencia, incluso yo, por ejemplo, ya no lo conocí. Ok. Y mi papá es de la Ciudad de México. Él se hizo oriundo huauchinanguense por decisión, no por nacimiento. Llegó aquí por segunda ocasión porque ya en un periodo antes de que yo naciera habían vivido brevemente en Huauchinango en el 86. Ok. Yo tenía 3 años cuando llegamos a vivir aquí a Huauchinango. Aquí nazco, puesto que teníamos la clínica, ¿no? Era económico, por no digamos que gratis nacer ahí, y obligatorio además, ¿no? Por un asunto familiar y simbólico. Incluso mi tío Pascual, el doctor Carranza, es quien me recibe. Expresidente de Huauchinango, Sí, 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 con sí. quien se dio la alternancia, ¿no? La En, alternancia en, en el en- 95, sí, 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 hace 22 años. hace ya un rato. Un ratito, Alexei. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Sí, pues vamos, o sea, realmente Huauchinango pareciera que se quedó en algún momento parado en el tiempo, pero no, hemos crecido, hemos fortalecido, tenemos nuevas ideas, nuevos personajes, nuevos ciudadanos en Huauchinango, preocupados por Huauchinango, pero bien, queremos conocerte más a fondo, sabemos de toda tu trayectoria en la izquierda, siempre en la izquierda, pero ¿quién es Jorge Luis Fuentes Carranza? Tú naciste aquí en Huauchinango Pues hace mira, 34 años. 34. Yo nací el 15 de febrero de 1983 en Leona Vicario 52, atrás de la escuela Betancourt. Como te decía, vivíamos en ese momento en la Ciudad de México. A mí me tocó el terremoto del 85 viviendo en la Ciudad de México, a los 2 años. Al año siguiente, entre otras razones por el sismo, nos venimos a vivir a Huauchinango. Tenía 3. Entonces aquí me aviento mi kinder en el Federico Frobel Ok. con la maestra Salomé, ¿no? Y como estaba enfrentito del sanatorio, no sé si tú recuerdes o supiste que al lado del sanatorio estaba la casa, ¿no? Ajá, En sí, donde claro. nosotros Sí, vivíamos. claro. Fue la misma casa que mi abuelo construyó, lo que ahora es la casa de mi tío Pascual. Ujú. Ahí vivía y entonces pues la escuela Betancourt me quedaba enfrente. Entonces yo decidí ingresar a la Betancourt en primero de primaria. Ok. Mis papás siempre me han permitido me permitieron esa libertad, ¿no? De decisión sobre mis estudios, sobre mi vida, han sido muy obsequiosos en eso. Entonces entré a la Betancourt y ahí hice primero de primaria y luego me regresé al Federico Frobel y ahí estuve hasta que quinto y sexto lo fui a concluir
al Colegio América frente a la clínica de Pemex. Ok. Pero entonces yo me la pasaba aquí en Huachinango. Yo la verdad es que disfruté mucho mi infancia, tengo recuerdos muy padres de Huachinango cuando crecí. Tuve la oportunidad de jugar en la calle. Claro, cosa que hoy en Huachinango parece ya lejano, ¿no? Parece lejano. Recuerdo, por ejemplo, que de un lado de la entrada al estacionamiento del hospital, que era el mismo estacionamiento de la casa, ni siquiera había reja. Y del otro lado la reja, en algún momento de la vida la habían retirado y estaba puesta en otro lado y yo la usaba como portería, ¿no? Es decir, las puertas estaban abiertas, ¿no? Estabas sin ningún tipo de seguridad, mallas, cámaras, nada, ¿no? Con completa libertad, y yo salía a andar en bicicleta muchísimo. Me gustaba mucho andar en bicicleta, me gustaba mucho el fútbol, aunque siempre fui muy malo, hay que reconocerlo, pero no faltaban los entrenamientos y entonces eso me daba la oportunidad de jugar, de que me consideraran en el equipo por lo menos medio tiempo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otros recuerdos tienes? Tu familia, decíamos, el venir de una familia conocida, de una familia que ha tenido pues cierta participación en la comunidad de Huachinango, en la ciudad de Huachinango, en este pueblo mágico. ¿Qué recuerdos tienes o qué te trae toda esa historia de tu familia para que seas o hayas llegado a quien eres hoy? Pues mira, Alexei, hay hay un tránsito de la vida política del país que se reflejó también en Huachinango, en donde la participación política estaba resumida al PRI-Estado. Era muy complejo militar o tener una participación o intentar siquiera tener una participación política si no formabas parte de esa estructura institucionalizada desde 1929 con Plutarco Elías Calles y que en Huachinango se reflejaba enteramente. Sin embargo, había algunos atrevidos, intrépidos, visionarios, como mi papá, que ahora que fue el aniversario luctuoso, el 50 aniversario luctuoso del Che Guevara, estuve recordándolo, pues que fue guevarista. Y no solo eso. El licenciado Fuentes de la Fuente. Así es, Eduardo José Fuentes de la Fuente. Él, desde muy joven, decidió tener una participación política fuera de ese régimen. Nunca militó, ni siquiera cruzó por su mente militar en ese sistema. Al contrario, desde muy joven se inició en un proceso de ideologización que lo llevó a ser guerrillero a los 17 años, de lo que derivó su encarcelamiento a los 18. Y estuvo 5 años encarcelado en el Palacio Negro de Lecumberri, una cárcel porfiriana, inaugurada en el mismo año de cuando se inaugura la presa de Necaxa, en 1905, en donde en ese momento estaban todos los presos políticos del país. Estaba José Revueltas, David Alfaro Siqueiros, Elide Gortari, Berto Castillo, Víctor Rico Galán, vaya, un sinnúmero de personajes de la izquierda de aquellos años que también tenían esa valentía de enfrentarse a un sistema que era monolítico, que era rígido y que en Huachinango se reflejaba. Entonces, aunque haya sido años después, estoy hablando de que a él lo encarcelan en el 67, sale en libertad en el 72, ya casado con mi madre, porque mi mamá se va a estudiar la prepa a la Ciudad de México, y concluyendo su preparatoria, iniciando la carrera de diseño industrial en la UNAM, una amiga le invita a conocer a los presos políticos porque, discúlpame la expresión, pero decía que eran a toda madre, ¿no? Muy inteligentes, muy carismáticos, bien agradables, ¿no? Y entonces los va a conocer, ahí conocen papá, se enamoran y se casan en la cárcel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y imagínate, ya te imaginas la reacción de mi abuelita Miriam Lechuga, que pues no le caí nada bien la noticia de que su hija se casara con alguien que no tenía carrera, porque mi papá lo meten cuando estaba apenas en la prepa, que no tenía dinero, que además estaba en la cárcel
y que para colmo era un rojo, ¿no? Entonces, pero bueno, fue un tránsito fuerte ahí, familiar, que seguramente atravesaron y que lo atravesaron para bien, ¿no? Mi papá vino a vivir a Huauchinango, te decía, en aquellos años, y era un opositor a ese sistema que en Huauchinango encabezaban los Jiménez Morales, Claro. que después fueron relevados en el mando caciquil por Alberto Amador Leal, y que ejercían un control incluso violento de la política. Papá fue secuestrado en un momento dado, puesto en libertad 15 días después, secuestrado por elementos de la policía municipal, ¿Qué tal? sin ningún tipo de orden ni de razón legal para su detención, más que el de ser un opositor al régimen, ¿no? Entonces esos son los tiempos que se vivían en Huauchinango y que se vivían en el país. A mí me tocó un poco vivirlos muy niño, pues obviamente identificas las angustias familiares, ¿no? Aunque no las alcances a entender o comprender en su totalidad. Y eso tal vez fue lo que me fue orillando a tener una idea y una concepción clara del país en el que vivimos y de mi interés por participar y dedicarme a la política. Dicen que no se hurta, se hereda. Sí, sí, no, no se puede hurtar. Se puede heredar o se puede simplemente nacer, ¿no? Nacer con ello es una condición de algunos y que difícilmente se provoca. Eso sí, no se puede provocar forzosamente. Mis Claro. hermanos, por ejemplo, no lo tienen, ¿no? Uno es médico, mi hermana se dedica a las bienes raíces y pues están interesados, si les gusta, les llama la atención, están conscientes de la realidad política del país, pero no de contribuir destacadamente en ella, ¿no? Sí, claro. Realmente interesante toda esta parte que nos cuentas de tu familia, momentos difíciles, yo asumo, pero creo que eso es lo que forja el carácter, las decisiones y que encaminan hacia dónde vamos y creo que tú elegiste el camino, ¿no? Así es, Alonso. El hacer seguimiento. Pues vamos a hacer un corte comercial. Regresamos y seguimos platicando contigo. Creo que sí. Regresamos aquí a esta plática con mi buen amigo Jorge Luis Fuentes Carranza. Me platicabas de tu familia, estos tránsitos de la vida complicados para tus padres. Pero bien, Jorge Luis, ¿cómo se formó? ¿Dónde se formó? Huauchinango, ¿qué es para ti desde tu infancia, tu adolescencia, tu juventud? Ahora, ahora como adulto. ¿Cuál es, cuál es esta transición de Jorge Luis? Pues mira, si me lo preguntas así, no sé exactamente encontrar las palabras o las frases adecuadas para describir lo que representa en mi imaginación, en mi cabeza, en mi conciencia, en mi ser Huauchinango. Eh, lo que son esos recuerdos preciados, ¿no? De una infancia muy padre, que ya te comentaba. ¿Hiciste grandes amigos en Huauchinango? De niño hice algunos amigos, Memo Hernández Ortiz, compañero de la secundaria, de la preparatoria, ahí en el Colegio América, es uno recordado, Josué, del fútbol, Nachito Molina, vaya, así hice amistades que a la fecha preservo, soy cuidadoso de mis amistades, y esos recuerdos, ¿no? También con primos, ¿no? De la familia, los Carranza, cuando vivieron aquí algunos, luego unos primos se fueron a Cancún, otros se fueron a Querétaro, unas primas aquí que se quedaron, Gerardo Carranza, hijo de mi tío, de mi edad, con él jugué muchísimo, puesto que me lleva 3 meses, y luego me fui a Puebla. Mi papá ganó la presidencia estatal del partido, en esa edad pues no tomas tú esa decisión, simplemente sí, claro, te llevan, y ahí estuve haciendo la secundaria y el primer año de preparatoria, y me tocó vivir
esa época, cuando mi papá, perdón, era presidente del partido y Manuel Bartlett era gobernador. Okay. Una época complicada porque ese autoritarismo del PRI imperaba todavía, ¿no? Y imperaba a nivel estatal, ahora ya mi papá como dirigente de todo el estado de Puebla del partido. Y bueno, yo me seguí formando, ya había tomado la decisión a esa edad, ¿no? O sea, me encantaba la política. O sea, leía todo, lo que me dieran de política me lo devoraba, ¿no? Una lectura, una revista, un artículo, Ya se veía un venir. periódico, y mis primeras lecturas ya más sesudas de libros de historia de México, de ciencia política o de periodismo sobre la vida nacional, ¿no? A Julio Scherer, pues ya lo traía, ¿no? Ya estaba decidido en mi orientación. Y eso te lleva a la escuela de leyes. Sí, bueno, no tan así, ¿eh? Porque fíjate, justo caminando en Huauchinango, iba caminando ahí por la calle Morelos, en donde estaba el consultorio de mi hermano frente a la iglesia, en la noche, y tenía que definir qué carreras iba a solicitar en la UNAM. Y estaba entre historia, ciencia política y derecho. Las tres, o sea, me hubiera encantado estudiar las tres. Todavía tengo ganas de estudiar alguna de las dos que no estudié. Finalmente descarté primero la ciencia política porque consideré que esa iba a ser la actividad fundamental de mi vida y el conocimiento empírico o hecho de manera empírica, sin necesidad de la academia, iba a estar ahí, ¿no? Porque siempre estaba leyendo sobre ciencia política y entonces necesitaba una compensación distinta. Decidí echarme un volado entonces entre la historia y el derecho, y cuando me iba a echar el volado dije, bueno, pero lo malo es que si cae la historia me voy a sentir mal con la historia por estudiar derecho. Dije, bueno, entonces ya para qué, ya decidí, ya sé, voy por derecho. Y estudié derecho, lo cual me ha servido mucho. Me sirvió mucho en mis años de militancia, en mi vida profesional. Me ha gustado el derecho electoral, evidentemente. ¿Y has tenido cargos importantes? No solamente en México, en Puebla, en Huauchinango, sino a nivel internacional, por llamarlo de alguna manera. Saliste de Huauchinango y fue para muy bien. Pues a mí la vida me ha enseñado que pues te van llevando, ¿no? O sea, yo nunca imaginé, por ejemplo, ser presidente de Copal. Eso fue un asunto que... ¿Qué es Copal para que lo cir- sepan nuestros amigos? La circunstancia me llevó ahí, no lo pretendí, aunque siempre estuve vinculado, ahorita te comento qué es Copal o qué es la Copal, siempre estuve vinculado a la actividad internacional de los jóvenes socialistas. Desde el 2000, sí, tenía 16 años, fui electo como uno de los 6 delegados de México al 23 Congreso Mundial de la Unión Internacional de las Juventudes Socialistas, que es una organización que tiene 150 años de haberse formado. En Hamburgo fue el congreso, lo realizaban cada 4 años en algún lugar del mundo, y elegimos al Consejo Mundial de YUSI, a su dirigencia, a su secretario general. En aquella ocasión eligieron como secretario general a un chileno, que en ese momento era senador, Álvaro, ahora voy a acordarme de su nombre. En el pasado gobierno de Bachelet fue ministro del Interior. Esa vaya son los alcances de estas organizaciones internacionales. Destacados políticos de muchos países han sido o son miembros de estas organizaciones, de la Internacional Socialista, que en este caso es como su padre político. Y entonces, siempre vinculado a esos organismos internacionales, tuve la oportunidad de conocer a muchos compañeros, de influirme en el latinoamericanismo, de conocer de la historia del Che Guevara en Latinoamérica, de Fidel, recientemente de Lula, de Rafael Correa, de la propia Michelle Bachelet, de Evo Morales. Y entonces, pues eso me llevó en algún momento de mi vida a estar empapado sobre los temas latinoamericanos, lo que propició que me hicieran la propuesta de ser candidato a vicepresidente
de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, en su apartado juvenil. Y entonces me fui en esa tarea para ser el vicepresidente representando a México y Centroamérica, que es la vicepresidencia de Mesoamérica, propiamente. Pero había una gran barrera, que eran unos compañeros de Argentina, del Partido Justicialista. Tenían mucho poder en la COPAL porque representaban a un partido que estaba en el gobierno, el partido en ese entonces de Cristina Fernández de Kirchner. Y este amigo con el que había que hacer la disputa era el viceministro de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Argentina. Entonces era un subsecretario de Estado. Estaba fácil, ¿no? No estaba así papita, pero bueno, las cosas se dieron dando. Estaban cerrados a la inclusión del PRD en ese momento para una vicepresidencia en la COPAL juvenil, y entonces definimos como estrategia buscar la presidencia. Y lo que era una estrategia para obligar a la vicepresidencia se terminó convirtiendo en una búsqueda real por la presidencia, y terminamos ganando por un voto. ¿Qué tal? 15 votos a 16, con la abstención del PT, que si se hubiera cargado con ellos hubiéramos empatado, ¿no? Entonces se abstuvieron y eso permitió que ganáramos por un voto. Y ahí estuve 2 años muy intensos, muy padres, representando a la COPAL y organizando eventos de la COPAL en distintas partes del continente. Una actividad padrísima, padrísima, que recuerdo muy bien, una etapa muy bonita de mi vida. Entre la cual, ahora sí que por un asunto de muelas, casi cuando la voy comenzando, termino en un lugar conocido mío, que era el consultorio del doctor Loya. Claro. Por un fuerte dolor de muelas. Un gran conocido también de aquí de Huachinango. Así es. Así están aquí ladrando mis perros, quién sabe por qué. ¿Quién se acercó? Y entonces termino ahí en el consultorio, y ahí no conozco, sino que reconozco a Nelly, Okay. ¿no? Tu actual esposa. Que ahora es mi esposa, huachinanguense, ¿no? El consultorio está en el número 42 de la calle Leona Vicario. Yo crecí en el número 52, a una cuadra de distancia, ¿no? La mamá de Nelly fue la que a los 10 años me comenzó mi tratamiento de ortodoncia, ¿no? Y bueno, ya se da otra vez una vinculación fuerte mía con Huachinango. Bueno, antes de eso fui candidato a diputado local en 2010. Ahora sí que me salté un rato, pero... Sí, pero además fuiste uno de los candidatos tal vez más jóvenes que ha buscado una curul. Una curul en el estado. Ahora sí que súper joven. Desconozco el dato sobre algunos otros que pudieran haber estado en otro tiempo, pero sí, yo tenía 26 años, 26, 27 años, cuando compito por esa diputación local. Y así conozco, me doy ahora sí que una empapada de la política huachinanguense en una elección, que no es lo mismo estar en los aparatos partidarios de sus dirigencias nacionales, confluyendo ahí con los actores y relacionándote con los actores estatales desde la Ciudad de México, que estar aquí ahora sí que a todo terreno, a navaja limpia. Sí, claro, difícil para un joven de tu edad en ese momento, pero también pues este acercamiento con tu ahora esposa, pues obviamente te da como más cariño por el pueblo, ¿no? Sí, finalmente me hace regresar. Yo regreso a Huachinango hace 4 años. En 2012, estamos hablando ya, en 2013, cuando tengo esa visita al consultorio fue en 2012, a finales de 2012. Acabo de ser para esos años, para esas fechas, electo presidente juvenil de COPAL, y me aviento casi todo mi periodo como presidente COPAL, pues viajando. Entonces mi trabajo era ese, y cuando no estaba afuera, pues yo podía estar en cualquier parte. Entonces decido no estar en la Ciudad de México y estar en Huachinango. Claro. Y desde entonces pues ya me vuelvo a arraigar acá y a echar raíces en Huachinango. Y a formar una familia. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir contigo platicando, ¿vale? Gracias, Alexei.
Jorge Luis, pues de verdad, súper agradecido contigo de que nos recibas en tu casa, pero además tienes historias padrísimas, o sea, siendo tan joven has tenido experiencias padres dentro de la política y fuera de ella, pero platicábamos fuera del aire acerca de tu incursión. ¿Por qué tu incursión? Sabemos que tu papá, izquierda toda la vida, ¿fue seguir el camino de tu papá o simplemente te llenó llegar a la izquierda? Además que tienes una anécdota muy curiosa con Andrés Manuel López Obrador y cómo lo conociste. Platícanos. Pues como te contaba en un principio, fue natural, o sea, no fue nunca algo impuesto. No puedo dudar o negar del gusto de mi papá porque a mí me gustara. Y siempre izquierda. Sí, sí, Además. no. Eso vaya, es algo que nunca ha estado a consideración, nunca ha estado a debate, ¿no? De manera natural ha sucedido. Por ejemplo, la biografía del Che Guevara de Paco Ignacio Taibo, incluso la de Jorge G. Castañeda, que tuvo años de más gloria que los actuales o que los recientes, La vida en rojo, ¿no? Vaya, me marcaron y me construyeron como alguien de izquierda, con un pensamiento de izquierda y con sólidas bases de por qué estoy en la izquierda. Es algo que yo puedo defender a plenitud y con todas sus condiciones y todos sus fundamentos históricos y presentes. Entonces eso nunca ha estado a discusión. Y en esa ruta, me acuerdo mucho, en 1997, Andrés Manuel implementa las famosas Brigadas del Sol, siendo Andrés Manuel presidente nacional del partido. Y en las Brigadas del Sol participaban jóvenes de 18 años en adelante, que tenían como responsabilidad, pues literalmente tocar puerta por puerta, llevar un pequeño folleto del partido, promover el voto para el partido. Y fue algo innovador. O sea, fue la primera vez que una dirigencia nacional entiende que la labor de convencimiento de los partidos políticos tiene que ser a ras de suelo y directamente con la gente, no mediante los grandes sistemas informativos que además estaban restringidos todavía, como lo siguen estando para la izquierda. Manera, ¿no? No había redes sociales, ¿no? Estamos hablando de 1997, todavía estábamos a muchos años de conocerlas, ni siquiera las habíamos podido imaginar. Y me acuerdo, ya había tal vez el ACQ, ¿te acuerdas? Claro. O los chats que había en Yahoo y todo eso, ¿no? Sí, claro, ya se me hiciste sentir viejo. Sí, cabrón. Y tú tenías un número de identificación así larguísimo. Sí, el compartirlo era complicado. Sí. La florecita cambiaba de colores. Y entonces yo iba en la secundaria, tenía 14 años. Y con la credencial de lector de mi mamá, obviamente con su autorización y todo, me inscribo como brigadista del Sol. Ella era la que formalmente era brigadista, pero en la vía de los hechos yo era quien visitaba las casas. Claro. Entonces, esa anécdota se la cuenta un día Andrés Manuel en una visita a Puebla en la noche, y a Andrés Manuel le llama mucho la atención. Entonces le dice, me gustaría conocer a tu hijo. Mi papá llega encantado a decirme, oye, Andrés te quiere conocer. O sea, al día siguiente a las 7 de la mañana, porque Andrés es una persona que se despierta temprano, que se acuesta temprano y se despierta temprano. Entonces estábamos desayunando con él en el hotel donde él se estaba hospedando ahí en Puebla Capital, antes de comenzar una gira. Y ese día tuve, pues es una muy bonita experiencia, tenía 14 años, como mencioné, tuve la oportunidad de conocer y de tratar a Andrés Manuel durante todo el día, ¿no? Y pues ahí hacerme Andrés Manuelista, ¿no? Entender al personaje desde su concepción individual y personal y saber cómo se comporta y cómo es consistente en su trato, en su persona, en su manera de dirigirse a sus colaboradores y de andar en la calle y en todos los momentos y sentidos con lo que proyecta como político. ¿Podríamos hablar de que es un modelo para Jorge Luis? Sí, por supuesto. Varias veces incluso Andrés Manuel me ha dado gratas sorpresas cuando yo no he estado tan convencido en su ruta, en su táctica, nunca en sus propósitos o en sus objetivos. En eso siempre he estado 100% convencido, pero he tenido diferencias con él en su táctica. Algunas veces pienso que se ha llegado a cometer algunas desviaciones, como en 2006,
pero otras veces me ha dado unas sorpresas impresionantes, como lo está dando ahora y como la dio en 2012 y lo está dando en muchos otros momentos. Y pienso que se las está dando no solamente a los que estamos en la izquierda, sino a todo el pueblo de México. Y eso es lo que explica que Andrés Manuel, hace 6 años, cuando estábamos en 2011, tenía un poco más de negativos que de positivos. Y en estas mismas fechas tiene más positivos que negativos. Y es no solamente un personaje de la izquierda que está así, sino de todos los aspirantes a la presidencia de la República en este momento, es el único que tiene un balance positivo en su aceptación popular. Sí, la verdad es que los números lo tienen en una excelente posición, envidiable para muchos. Y pues obviamente un personajazo, ¿no? Sí, es un personaje de todos los tamaños, de época, ¿no? Claro. Sí, que lo vamos a recordar. Yo creo que hasta los libros de historia lo van a tener contemplado. Andrés, ¿no?, ya está en la historia del país y todavía le falta marcar la parte más importante de su paso por la historia, que va a ser a partir de 2018. ¿Qué tal? 2018, cerca, ¿no? Ya, a 9 meses. cerca, muy cerca, 2018. Pero bien, Jorge Luis, hemos escuchado de dónde vienes, cómo te formaste, quién es tu familia, como ciudadano, como persona común y corriente, terrenal, como todos. Huauchinango, caminarlo, disfrutar su gente, sus paisajes. ¿Qué es lo que más le gusta a Jorge Luis? ¿Qué haces tú en Huauchinango? Fuera de todo el contexto laboral, político, ¿qué hace Jorge Luis? Un ciudadano más. Yo disfruto mucho Huauchinango por varios motivos. Uno, te da mucha tranquilidad. No sufres de muchos padecimientos de los cuales estás acostumbrado en las ciudades, en las grandes urbes. Cuando hay tráfico, pues es de risa, ¿no? O sea, un tráfico de 5 minutos y ya te parece que hay muchísimos carros, ¿no? Cuando vienes de la ciudad y sabes que eso pues es lo de todos los días, pues te tomas a gusto esos 5 minutos de tráfico, ¿no? Los disfrutas y vas viendo las fachadas, vas viendo los inmuebles. Me gusta mucho el sentido y la atmósfera de Huauchinango cuando hay neblina. Me recuerda a la infancia, que antes había más neblina que ahora, más chipi que ahora, ¿no? Hay de más días solares recientemente, seguramente tendrá que ver el cambio climático y la deforestación que ha sufrido la zona de la sierra en los últimos años, pero sigue estando presente ese clima, esa atmósfera, ¿no?, de mucha relajación. Aquí te levantas temprano y para la tarde ya pudiste haber acabado todas tus actividades, entonces tienes tiempo de caminar, de salir a pasear con los perros, de estar un rato con la familia, de comer a gusto, de comer sabroso además, ¿no? Y que eres un amante de los perros. Veo varios por aquí en tu casa, los oímos hace rato ladrar. 4 me decías, ¿no? Nos hemos ido haciendo de algunos, poco a poco, por diferentes motivos. Y quisiéramos tener más, ¿no? Quisiéramos que no hubiera una población tan grande de perros callejeros en Huauchinango. Es una de las cosas. Es un tema importante, ¿no? Que hay que tratar, ¿no? Sí, y no solamente es un tema para aquellos que no son tan animalistas como lo soy yo. No solamente es un tema que importe por la vida de los perros como tal. Si lo quieren ver desde otra perspectiva, también es un tema que importa por salud pública, por seguridad pública, para que la atmósfera y el ambiente y la convivencia sea más sana entre nosotros como personas y como habitantes de esta parte del territorio, ¿no?, en el que vivimos, que es Huauchinango. Entonces tenemos que hacer grandes transformaciones, que eso es lo que nos lleva a imaginar todo lo que desde mi perspectiva considero que puedo abonar al crecimiento de Huauchinango. Tú has caminado Huauchinango, tú sales a la calle como cualquier persona a caminar, has visitado comunidades, ¿te gusta ir a las comunidades? A mí me encanta, no sé, por ejemplo, se me ocurre Coahuila, los tamales. Toda la vida. No, la gastronomía de Huauchinango es vasta, es deliciosa, es de verdad inmejorable.
lugar. Toda la vida, Alexei. Pero tú, ¿qué te gusta hacer aquí en Huachinango? ¿Qué es lo que valoras Desde hacer en niño Huachinango? y en esta nueva etapa he ido a Coahuila, he ido a la presa de Nechapa y a sus 3 comunidades, bajar por Tlalmaya y tener esa vista impresionante. Que cuando le tomo fotografías y se las muestro a mis amigos que no son de Huachinango, o incluso algunos huachinanguenses que no conocen por allá, se quedan impresionados, ¿no?, de lo que existe aquí. Me fascina mucho caminar Huachinango en el centro, en sus calles, en sus comunidades, y identificar las carencias, ¿no? Las tantas carencias que tiene Huachinango y que son las mismas carencias que había hace 20 años. Claro. Por decirte un ejemplo, Jaltepec, que es una comunidad indígena que hace un año sufrió un problema grave, fue la más afectada por la depresión tropical. Por la tormenta Earl. Así es. Es una comunidad en cuyos cerros hay grandes manantiales de agua, ¿no? O sea, están llenos de agua. Y contrariamente a eso, no tienen agua potable en sus casas. Hace 20 años, cuando mi papá fue luchador social en la región, junto con ellos impidieron que el gobierno municipal de Huachinango le vendiera su agua al gobierno municipal de Jicotepec. Okay. No recuerdo quién era el presidente o la presidenta municipal de Huachinango, pero el de Jicotepec era candidato Pérez Bertusco. Okay. Y entonces lo impidieron y se quedaron con su agua. Bueno, 20 años después este pueblo sigue reclamando agua potable. Recientemente vimos unas manifestaciones en el centro de Huachinango por ese motivo. Es decir, los atrasos de nuestras comunidades indígenas permanecen a pesar del tiempo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Son ricos en su cultura, en sus tradiciones, en su gastronomía, como tú lo mencionas, con sus tamales, el Día de la Candelaria en Coahuila, pues ¿quién no lo ha vivido? Claro. Pero se siguen viviendo esos grandes rezagos que tenemos que modificar. Perfecto. Vamos a tomar una pausa. Regresamos contigo. Seguimos platicando. Claro. Pues platicando con Jorge Luis, esta parte de conocer Huachinango, de ser oriundo de Huachinango, de sí obviamente haber salido por temas laborales de tu papá, salir por estudio, pero regresar siempre a la tierra, caminarla, el visitar las comunidades. De verdad, tenemos grandes cosas en Huachinango, cosas que tenemos que valorar en todo sentido. No sé, hablábamos de la comida, particularmente de Coahuila, pero tenemos grandes cosas en Huachinango. Tú como ciudadano de Huachinango, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué más valoras de Huachinango? ¿Y qué para dónde tendríamos que ir para conservar y hacer crecer este Huachinango tan hermoso? Su atmósfera. Huachinango tiene una gran identidad. Todo huachinanguense se identifica con su serranía, claro, con sus bosques. Somos dueños de un medio ambiente, de unos cerros, de unos bosques, de una flora y fauna impresionante. Eso es lo que pienso que nos da el mayor sentimiento de identidad. Y es ahí donde tenemos que encauzar nuestras condiciones turísticas, por ejemplo. No se consigue ser un pueblo turístico o un pueblo mágico por nombramiento. Sí, claro. No es un asunto de expedición burocrática, sino es una construcción de ideas, de lenguajes y de hechos que lleven y que orienten hacia allá, ¿no? Pero conservando totalmente esta esencia de Huachinango. Totalmente, o sea, tenemos las condiciones, ahora sí que tenemos las condiciones subjetivas, creemos las condiciones adjetivas. ¿A qué me refiero? Tenemos la materia prima, hagamos algo con esa materia prima. Claro. Y lo tenemos que hacer en conjunto, los huachinanguenses. Me ha tocado, he tenido la oportunidad de platicar con grandes personajes de Huachinango que aportan y que ahondan en esas ideas que solamente tenemos que ir engranando, con la necesidad que existe en Huachinango del diálogo, de la conversación, del intercambio de las ideas para poder llegar a conclusiones sobre cómo hacerlo, ¿no? En qué sentido orientar los rumbos y los caminos de Huachinango.
Eh, tú que vives aquí, que estás en Huachinango, hay muchos temas ríspidos que tocar. Uno podría ser la seguridad. Ya no es lo mismo quedarte, salir en la noche a caminar, a comerte una hamburguesa en el Zócalo y regresar caminando a casa. O el salir en la noche a divertirte con los amigos. Estas noches de bohemia que son tan de Huachinango, ¿no? ¿A ti te gusta todo esto? ¿Pero qué harías? ¿Cómo ves esta parte de la inseguridad que ha crecido en Huachinango? Primero, se tiene que asumir con responsabilidad el ejercicio de gobierno. No puedes cerrar los ojos y esperar que al abrirlos, por arte de magia, hayan desaparecido los problemas. Tienes Claro. que enfrentarlos. Y enfrentarlos implica tener una estrategia, una visión de conjunto, un diagnóstico claro del problema. Sí, tú me decías que te encanta salir a andar en la bicicleta. ¿Se puede todavía en Huachinango? Ah, sí, sí, yo pienso que se puede. Tal vez noche ya no, pero sí, sí, seguramente se puede y también se puede salir a correr. Tenemos esas grandes ventajas que tenemos que aprovechar. El senderismo es, vaya, bellísimo, mucha gente lo practica cada vez más. Es impresionante la cantidad de gente que aprovecha nuestros cerros, nuestras montañas, nuestros bosques para hacer deporte, pero no se están dando el conocimiento necesario, ¿no?, de su existencia, hacer rutas que permitan su explotación o su avance, cuidando siempre, ¿no?, al medio ambiente, cuidando a los dueños originarios, que son nuestros pueblos indígenas de esas tierras. Vaya, muchas condiciones. Y aquí en la ciudad, que es donde está identificado principalmente el problema de la inseguridad, pues tenemos que atacar a los puntos de conflicto, no con balas, no con armas, no con violencia, porque la violencia solo genera más violencia. Tenemos que atacarla fortaleciendo el tejido social, incentivando a los jóvenes a las actividades recreativas, culturales, deportivas y académicas, ingresarlos o hacerlos permanecer en las escuelas para que no tengan como única alternativa involucrarse con el crimen. Y una vez que han terminado sus estudios, que tengan las oportunidades laborales con un trabajo que les permita sostener a su familia de manera digna y que no los orille esa falta de oportunidades a buscar otras alternativas. Eso es fortalecer el tejido social y tiene que ser a partir de una inversión, no es un gasto, sino una inversión en política social muy fuerte que tiene que hacer este país a partir del año que viene y en donde Huachinango vamos a poner nuestro mejor esmero para que así suceda y vas a ver que los resultados en el combate a la inseguridad se van a dar de manera natural, sin violencia y en un plazo prudente. Y hacer crecer a Huachinango, ¿no? Claro, el crecimiento económico es vital para que eso suceda. Tenemos las condiciones para que para que haya más industria, o para que haya industria, porque no hay industria en Huachinango. Tenemos las condiciones para que haya un mejor turismo, pero tiene que partir por la corrupción, que ese es el otro grave problema, por combatir a la corrupción. No podemos imaginar que aquí se ponga una industria zapatera, por señalar un ejemplo, si el que va a poner su dinero y su inversión para que se instale aquí no tiene la seguridad, porque a lo mejor un día le piden un monto, a lo mejor otro día le piden otro y está a capricho de la corrupción del gobernante en turno, no hay reglas claras. Claro. Y además, lejos de que eso de dinero vaya o contribuya al desarrollo de Huachinango, pues solamente va a las manos de sus gobernantes. Entonces hay que acabar con la corrupción cero. Ese tiene que ser el propósito. Ese es el propósito de Andrés Manuel a nivel nacional, que se acabe con la corrupción en su totalidad. Si en ese periodo de tiempo del gobierno de Andrés Manuel conseguimos acabar con la corrupción, el avance para el país será determinante, porque eso nos va a detonar otro montón de cosas. Es pregunta obligada, ya que entramos a todo este tema. ¿El 2018 qué significa para ti? Es un año que desde que pasó 2015, pero más aún desde que pasó 2012,
se ve como la gran oportunidad o la única gran oportunidad que tenemos en un futuro inmediato de transformar a la nación. Es un antes y un después, que nos va a decir si los mexicanos tenemos la condición de arribar a un mejor estado y una mejor situación de vida, o queremos continuar con un estilo de vida como el que hemos venido padeciendo los últimos 25, 30, 35 años, desde que el mismo modelo neoliberal, que esa palabra puede sonar muy lejana, es la clave de grandes de nuestros males. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es cada quien se rasca con sus propias uñas. Es que si tú puedes, haces en tu beneficio, sin importarte los demás. Es cero vida colectiva, cero vida en común, en colonia, en sociedad, como pueblo, como conjunto de habitantes de un mismo lugar, que podemos ver entre todos por el beneficio de todos, y no solamente algunos en beneficio propio. Eso es el neoliberalismo, y es con lo que tenemos que terminar a partir del 2018. El otro planteamiento es la continuidad encabezada por un prototipo neoliberal, ¿no? Un chico Chicago Boy, como es José Antonio Meade, ¿no? Que su especialidad es ver cifras macroeconómicas, llegar a acuerdos con los bancos internacionales y en función de esos decidir si va bien o va mal México, sin importarle si la gente sigue con pobreza, si la gente sigue sin acceso a las oportunidades, o como se ve recientemente en Puebla, ¿no? Que me comentan mucho, Puebla capital está muy bien, vean, tantos puentes, tantas avenidas, concreto hidráulico, etcétera. Sí, pero la gente no come concreto, no come cemento, la gente sigue padeciendo de hambre, sigue padeciendo de falta de acceso a la salud, a la educación, al empleo y de la inseguridad. ¿Jorge Luis va a ser un protagonista? Espero que sí. Tengo toda la energía, la convicción de que así va a suceder y espero que eso o mi intención y mis aspiraciones puedan hacer eco entre muchos más para que así se traduzca en un beneficio que yo pienso y estoy convencido podemos otorgar a Huauchinango, desde la perspectiva de que el servicio público se trata de eso, de servir, de dar, de brindar, no de lo contrario. De servirse, Así dirían por ahí, ¿no? Así Es servir y no servirse. Es correcto. ¿No? Y ese es el esquema, vaya, tenemos que cambiar esa manera tan equivocada de pensar, porque también cuando dicen, bueno, la política o el político es negativo, no, los que son malos son los rateros. Que los rateros estén en política, eso es lo malo. Claro. ¿No? Tenemos que estar en política quienes no somos rateros, así de simple, y quienes tenemos honor por servir y gusto por servir y capacidades para servir. Un político joven, un político estudiado, un político cercano a la gente, pues todo un ciudadano, Jorge Luis. ¿Algo más que quieras comentarnos? Alexei, no, pues muchas gracias a ti, gracias por este espacio, esta oportunidad de comunicarme. Es para mí muy bonito poder transmitir mis ideas por medio tuyo, por medio de tu auditorio. ¿Tienes redes sociales? Sí, claro que sí. Estoy en Twitter, es @Luentes, en Facebook también, /Luentes, que es mi página de amigos, y la fanpage es Jorge Luis Fuentes Carranza. ¿Y si contesta? Instagram, Luentes, claro. Pues imagínate, tengo 34 años, llevo 10 años metido en las redes sociales, ya es un hábito estar contestando, interactuando, que además te deja muchísimo, ¿no? La interacción con la ciudadanía, el acercamiento con ellos, pues la verdad es que pues muy placentera la plática. Espero que no sea la última vez que nos veamos. No, yo encantado, Tú dirás cuándo. Nos veamos más adelante para ver cómo sigue este panorama en Huauchinango, en Puebla, en nuestra nación. Vamos a 8 o 9 meses muy bonitos, hay que disfrutarlos. Totalmente. Porque lejos de visualizar el panorama político con angustia o como puede imaginarse por las circunstancias en las que se encuentra el país y sobre todo después de los sismos del 7-19 de septiembre,
tenemos que ver el panorama político con esperanza. Entonces ir a una campaña, ir a un encuentro político, electoral, democrático, con ese gusto de que sabemos que vamos a ganar y que el resultado de ese triunfo vamos a tener la oportunidad de transformar este país. Y eso nos debe dar mucha alegría. Pues un gustazo como siempre, Jorge Luis. Gracias por recibirnos en tu casa y espero verte pronto. Gracias Muy a ti, pronto. Alexei.